verso 3. ¿Ya lo tenemos? Esdras capítulo 8, verso 1, verso 2 y 3. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de la ley, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde en la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estás, voy a pedirte que ores y le pidas a Dios: Señor, dame sabiduría, dame, Señor, entendimiento a esta palabra. Díselo a Dios, porque lo que vamos a recibir en esta hora es el consejo de Dios en nuestra vida. Tú no vas a recibir instrucciones de hombres, vas a recibir el consejo de Dios en nuestras vidas. Así que es de que cierra tus ojos y dile: Señor, abre mis oídos espirituales, abre mis ojos espirituales para poder entender y comprender tu palabra. Oh bendito Dios y Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de abrir este libro, Padre, y poder disponer nuestro corazón, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que en esta mañana abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que podamos entender y que podamos comprender, Señor, las bienaventuranzas, que podamos llevar tu palabra como un sello en nuestro corazón, Padre, que podamos atesorarla en lo profundo de nuestro corazón y como una marca en nuestra frente, Señor. Padre celestial, hoy te pido, Señor, que derrames un espíritu de sabiduría y del conocimiento de tu palabra en esta hora. Padre, que todos los que estamos aquí, Señor, salgamos de este lugar, Padre, con un espíritu nuevo, Señor, con una mente renovada, un espíritu transformado a la luz de tu palabra. Oh, gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor, y te damos gracias. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tomen sus lugares. Aleluya. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías? A ver, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías? ¿Sí lo han leído? El libro de Nehemías es uno de los libros más motivadores de toda la Biblia. De toda la Biblia. Más, cuando uno lee ese libro, ¿verdad? Uno puede entender cómo Dios trabaja. Uno puede entender que para Dios no hay nada imposible, porque Él puede hacer resurgir a un pueblo aún de las cenizas. Los puede una vez más levantar. Y cuando hay corazones dispuestos, cuando hay corazones que con ese deseo de resurgir, de sobresalir, ¿verdad? Dios usa a esas personas, Dios usa esos corazones. Y esa es la historia del libro de Nehemías. Nehemías, un hombre que sintió el llamado de Dios para reedificar Jerusalén una vez más cuando estaba reducido a cenizas.
y para levantar el ánimo de un pueblo que estaba totalmente desmoralizado, que no había esperanzas en ellos. Y Dios escogió un solo hombre, Nehemías, para una vez más levantar a su pueblo Israel. Y así es, y así fue. Esa es la narración de toda la historia de Nehemías. Yo le invito a que usted lo lea. Llega a su casa o cuando tenga oportunidad, lea el libro de Nehemías e inspírese de la palabra de Dios. Pero léalo completito y va a ver cómo Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Si Dios lo hizo con Nehemías, Dios lo puede hacer conmigo. Eso debe ser un pensamiento siempre en nosotros. Si Dios lo hizo con Nehemías, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con David, lo puede hacer conmigo. Amén. Si Dios lo hizo con su pueblo Israel, lo puede hacer con este pueblo que está aquí, porque alabamos y servimos al mismo Dios. Amén. Entonces cuando vaya la palabra y lea, y Dios hizo esto con Gedeón, y Dios hizo esto con Sansón, y Dios hizo esto con Josué, usted diga: si Dios hizo eso con ellos, Dios lo puede hacer conmigo. Aleluya. Amén. Tómelo para usted, agárrelo para usted, y así Dios va a ir haciendo cosas sorprendentes en nuestra vida. Muy bien. Entonces ya en esta parte nos encontramos donde se restaura se edifican los muros de Jerusalén, y se comienza a reedificar el templo de Dios. Se comienzan a levantar los cimientos para se restaura Jerusalén, se ponen los muros y se restaura la adoración. Para eso, Nehemías pone la mira en Esdras, ¿verdad? Un escriba. Los escribas son los encargados de reescribir la palabra de Dios, puede decir, o redactar la palabra de Dios. Ese era el trabajo de los escribas, hacer escritos de la ley de Dios. Entonces, en aquel tiempo, Esdras era el escriba y además sacerdote del pueblo de Israel. Y encontramos en esta parte que el séptimo mes, ¿por qué marca el séptimo mes? Porque aquí nos va pues a hablar de algo importante. Siempre que en la Biblia encontramos y el día tal y la fecha tal, y es porque va a resaltar algo importante en ese lugar. Y bueno, el séptimo mes es el mes donde Dios ordenó a su pueblo a hacer una fiesta, una festividad, un recordatorio que se le llama la fiesta de los tabernáculos. ¿Alguien de aquí sabe qué es esa fiesta? ¿Cómo se celebra esa fiesta? ¿Alguien sabe cómo se celebra la fiesta de los tabernáculos? A ver, alguien que me diga, bueno, se hace de esta manera. Uno, sí. Así es. Es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Es cuando el pueblo de Dios abandonaba sus casas, la comodidad, el lujo de sus casas, y armaban unas casas provisionales en los techos, afuera de sus casas, en la plaza de la ciudad,
en la plaza del templo. Se salían a vivir a esas casas. Esa es la fiesta de los tabernáculos, y Dios les ordenó que lo celebraran en el séptimo mes. Amén. En el séptimo mes. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Bueno, Dios les ordenó que lo celebraran como un recordatorio de cuando ellos estuvieron en el desierto, cuando ellos anduvieron por el camino al desierto y que armaban sus casas provisionales, porque cuando Dios daba la orden de moverse de ese lugar e ir a otro lugar, ellos desarmaban sus tiendas y volvían a caminar hacia el lugar donde Dios les ordenaba que fueran, y ahí se volvían a establecer y ahí volvían a armar sus tiendas de campaña. Y por eso Dios le dijo que nunca olvidaran ese tiempo que ellos anduvieron en el desierto, cómo anduvieron en el desierto. Y eso era ese fue una ley o un mandamiento de Dios, hacerlo todos los años. Cada año lo hacían, o lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Cada año el pueblo de Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces ellos saben que el séptimo mes tienen que salir de sus casas, tienen que dejar sus recámaras bonitas, los que tienen sus camas bonitas, y tienen que salir al techo, tienen que salir a la calle, perdón, a los pasillos, y armar sus casas de campaña, le conocen ahora la suca, ¿no? Las casas provisionales armadas. Hay muchas tradiciones con respecto a esa, pero muchos lo hacen con ramas, con palmeras, cubren los techos, nada más para cubrirse un poco del sol. Pero la idea es que el pueblo pueda ver, el hombre, el individuo pueda ver las estrellas, pueda ver el universo. Ese es el objetivo, ¿no? De que ellos puedan mirar al cielo. Ahora que nosotros estamos allá en la iglesia en San José, yo le he dicho a la iglesia, ahora nosotros estamos como el pueblo de Israel. Estamos haciendo la fiesta de los tabernáculos, porque ¿sabe lo que hacemos ahora? Tenemos que llegar y tenemos que hacer nuestra casa provisional de campaña donde vamos a adorar a Dios. Todos los domingos así lo hacemos. Nos vamos temprano y armamos nuestra casa de campaña para adorar a Dios. Y es una experiencia muy hermosa, muy bonita. Y esta es la experiencia que Dios le dio a su pueblo Israel, y le dijo, este era un mandamiento. En el mes séptimo es una fecha importante donde Dios le dijo, ustedes tienen que recordar de dónde salieron, de dónde Dios los sacó, y nunca olvidar que aunque ahora tengan casas lujosas, aunque ahora vivan muy bien, nunca olvidar que un día estuvieron en el desierto, y que mientras ustedes estuvieron en el desierto, Dios era el que los sostenía a ustedes. Ese es el mensaje, ese es el trasfondo de ese mandamiento. Entonces Esdras estaba en el séptimo mes cuando él tomó el libro de la ley de Moisés y comenzó a transmitirlo al pueblo. El séptimo mes, no se nos olvide eso, el séptimo mes. Además de esta festividad, es una de las fiestas que es obligatorio estar feliz, estar alegre. Amén. Esta festividad especial se caracteriza por una festividad muy motivadora, muy alegre. Amén. Porque Dios lo ordenó así, que esta festividad la celebrarían con alegría de corazón. Entonces, cuando el pueblo de Dios se prepara
para la fiesta de las cabañas, lo hace con alegría de corazón. Y todo el tiempo están alegres, felices. Amén. Pero dice que en este séptimo mes, ellos ahorita, cuando Esdras toma el libro y comienzan a leer, muchos del pueblo que estaba ahí escuchando no sabían que se tenía que hacer esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Fue llevado y fue oprimido, y entonces dejaron de celebrar las fiestas, dejaron de practicar todos los mandamientos que Dios les había ordenado. Entonces ya no sabían qué fecha, qué día. Habían perdido la noción de lo que Dios les había mandado. De tal manera que cuando Esdras está leyendo la palabra de Dios, todo el pueblo que lo escuchaba no sabía que estaban en un momento de festividad. Todo el pueblo no sabía que era un día muy importante. Veamos cómo comienza a correr la historia de este pasaje, y vamos a descubrir lo hermoso, lo maravilloso que es cuando nosotros nos adentramos a la palabra de Dios y descubrimos cosas sorprendentes en nuestra vida. Amén. Y que nos ayudan a edificarnos. Aquí vuelvo a repetir, Esdras está hablando con un pueblo que no sabía que se tenía que celebrar la fiesta de los tabernáculos. No sabía, desconocían ellos, y ni siquiera sabían por lo cual habían sido convocados a ese lugar. Sin embargo, Esdras, el sacerdote, el escriba, él sí sabía lo que representaba para ellos ese día. Entonces, veamos, dice, una vez más, dice, verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Asum, Asbadá, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió y todo el pueblo estuvo atento, y bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Sebaías, Jamín, Jacub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anat, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley, la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Fíjense aquí, y aquí involucra a toda la congregación, nos involucra a todos los que servimos al Señor, ¿no?
porque en este momento, o en este tiempo que Nehemías y Esdras, comienzan a instruir al pueblo sobre la ley de Moisés, la ley de Dios, tienen que, de alguna manera, tienen que hacer un equipo para que todo esto funcione, porque el pueblo era numeroso, el pueblo era grande, entonces se requería de el apoyo de los levitas. Y es aquí donde yo quiero entrar un poquito, porque hablaba yo el jueves de la importancia de nuestra preparación espiritual en la palabra de Dios, de que nosotros necesitamos prepararnos, así como nos preparamos académicamente y estudiamos en la escuela, así también nos tenemos que preparar en la palabra de Dios. Entonces, bajo ese mismo lineamiento, cuando yo veía este ejemplo de cuando el pueblo de Dios desconocía, porque ellos desconocían muchas cosas, Esdras involucró a los levitas. ¿Para qué? Para poder hacer entender al pueblo de Dios lo que la ley de Dios enseñaba. Y dice ahí, pero no solo se involucran los levitas, sino que es toda la congregación, toda la congregación. Tenemos que involucrarnos, tenemos que de alguna manera empatizar en un mismo sentir de lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces está Nehemías, está Esdras y están los levitas. Está una vez más el gobernador Nehemías, el escriba, el sacerdote Esdras y los levitas. Gloria al Señor. Yo sé que lo he platicado con mi esposa, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el pueblo de Dios. Una responsabilidad, y cuando ella a veces en la semana se está preparando para el mensaje del día domingo, dice, es que a veces siento que no, por más que busco un tema, por más que me quiero preparar, no encuentro algo que el pueblo necesite, y vaya que le oro a Dios y le pido a Dios, Señor, dame sabiduría. Y es que es eso, hermanos. Nosotros sentimos una responsabilidad muy grande para estar delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios, porque estamos hablando de su preparación espiritual, de su crecimiento espiritual. Y muchas de las veces tenemos que hablar aún en contra de nosotros, en contra de nuestro deseo. O sea, a veces Dios nos pone algo que tenemos que hablar y nosotros decimos, pero yo no quiero hablar eso, porque yo siento que la iglesia se va a molestar, yo siento que mis hermanos se van a incomodar. Pero Dios nos pone algo tan marcado en nosotros que tenemos que hacerlo. Amén. Y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, porque ese es nuestra responsabilidad para nosotros al pararnos acá al frente y poder hablar la palabra de Dios. Amén. Entonces esa responsabilidad, hermanos, nos lleva un trabajo, nos lleva a prepararnos espiritualmente para poder compartir la palabra de Dios. Pero también, a su vez, también los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que ministraban en el altar. Fíjense acá, y acá quiero compartirle esto a los que ministran aquí al altar, los músicos, los que se involucran en el ministerio. ¿Ven? Porque no solamente es nuestra preparación musical, no solamente sacar el mejor canto, sacar el mejor ritmo, sacar todo lo que conlleva la música, sino que también
ustedes como levitas ministran al pueblo de Dios por la palabra. Amén. Por la palabra de Dios. Entonces, ese es nuestro deber. ¿Para qué? Dice que los levitas, hacían entender al pueblo con claridad la ley de Dios. Amén. Los levitas hacían entender la ley de Dios al pueblo. Escuche, la ley de Dios. Diga conmigo, la ley de Dios. Los mandamientos, sus ordenanzas, hacían entender la ley al pueblo de Dios. Entonces, como levitas tenemos la responsabilidad de prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Lamentablemente, hoy en día muchos de los músicos, de los que participan en la alabanza, desconocen a profundidad los mandamientos de Dios. Amén. Y Dios, a veces Dios nos tiene que poner, nos tiene que poner en alto, o Dios nos tiene que poner una prueba para ver qué tanto conocemos de la palabra de Dios. Y aquí entra cuando Esdras, ¿verdad?, está al frente de un pueblo que, como les decía, habían olvidado la ley, habían olvidado los mandamientos porque habían sido llevados cautivos y además se habían contaminado con otras culturas de otras naciones. Entonces, cuando ellos regresan cuando los que regresaron de la cautividad a Jerusalén una vez más, pues estaban perdidos, estaban desorientados de su fe. Y cuando Esdras toma la ley y comienza a hablar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, al recibir la palabra, la ley de Dios, dice ahí que el pueblo comenzó a llorar, a entristecerse. Amén. Porque sabe, cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, cuando la palabra de Dios nos llega y a veces nos quebranta y nos hace ver, si es verdad, Señor, yo he fallado en esta área, hemos fallado en esto, hemos fallado en lo otro. Y así estaba el pueblo de Dios con Esdras, cuando Esdras estaba hablando de la ley y Dios dijo que ustedes harían esto y si ustedes hacen esto, y el Señor, y así estaba Esdras hablando la palabra de Dios, cuando el pueblo se soltó en llanto. ¿Por qué? Porque sabía que no habían hecho bien muchas cosas, sabía que habían fallado en muchas cosas, ¿verdad? Entonces entra todo un ejército de los levitas y comienzan ellos a trabajar de persona a persona con el pueblo de Dios y a abrirles más el entendimiento y a decirles, bueno, esto pasó, pero hoy es un día santo para el Señor. Hoy es un día de fiesta para nuestro Dios. Y si muchas cosas dejamos de hacer, hoy es el tiempo de comenzar a hacerlos de nuevo. Amén. Porque recuerden que estaban en el mes séptimo. ¿Y qué se celebraba el mes séptimo? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Entonces, cuando el pueblo se encontró en una tristeza, en una angustia, habían fallado y sentían que habían ofendido a Dios en cierta manera. Entonces, los levitas comienzan a trabajar cada uno o por familias a decirles, pero hoy podemos comenzar de nuevo. Amén. ¿Cuántos de ustedes dicen hoy podemos comenzar de nuevo? ¿Saben qué? Hemos fallado a Dios en esta área y en esta área. Le hemos fallado a Dios en muchas cosas en nuestra vida, pero hoy podemos comenzar de nuevo. Aleluya. Y así estaban todos los levitas, el que tocaba la trompeta, el que tocaba los tamboriles, las que cantaban, todos ellos, ¿verdad? Se fueron con el pueblo de Dios y le dijeron, mira, no llores, es verdad, nos
entristece todo esto, pero hoy es un día santo para el Señor. Hoy es un día, aleluya, para empezar de nuevo. Es una nueva oportunidad para comenzar a hacer lo que antes no hacíamos. Amén. Y fíjense, todo dice que los levitas, y por eso leí los nombres de los levitas que están escritos ahí, para que usted vea que todos ellos comenzaron a trabajar en conjunto y a motivar a un pueblo que estaba entristecido, un pueblo que estaba dolido en su corazón, y cambiar esa tristeza, amén, cambiar ese ánimo del pueblo, para que el pueblo cambiara su ánimo y dijera: es verdad, hoy es tiempo de comenzar de nuevo, hoy es tiempo de comenzar, y vamos a comenzar con esta fiesta. Limpiémonos las lágrimas, quitemos toda tristeza de nuestro corazón y hagamos fiesta para el Señor. Aleluya. Y saben ustedes, todo ese trabajo que los levitas comenzaron a hacer en el pueblo de Dios comenzó a dar frutos. Se levantó una familia, se levanta una familia, comienzan a preparar sus cabañas, comienzan a prepararse para la fiesta, unas y otras, y esa familia motiva a otra familia. Y además los levitas le dicen al pueblo de Dios: miren, si alguien no tiene alimento, si alguien no tiene de comer, compartan con aquel, para que no haya tristeza, para que no exista un motivo por lo cual haya tristeza en el pueblo y no puedan celebrar la fiesta de las cabañas. Aleluya. Y ese trabajo en conjunto logró que el pueblo de Dios cambiara. Amén. Cambiara su tristeza, cambiara su dolor, cambiara su llanto en alegría. Amén. Y eso les da la oportunidad a ellos de comenzar de nuevo. Amén. Aleluya. Yo cuando leía este pasaje en la escritura decía: Señor, así es, y tú eres un Dios grande en misericordia. A pesar de que sabes nuestros errores, sabes nuestras faltas, también sabes, y siempre Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. Siempre Dios nos da la oportunidad de seguir adelante, decir: no te preocupes, no llores, enjuágate esas lágrimas. Hoy es un día especial de comenzar de nuevo. Amén. Pero mire, comienza entonces con primero el gobernador dice, se apoya con el sacerdote, el escriba, y el escriba, ¿verdad?, a su vez con los levitas. Los levitas. Por eso hago un llamado a los levitas, ¿verdad?, a todos los que servimos acá en el altar, a todos los que servimos en la educación a los niños, a los que servimos en alguna área, amén, a prepararnos en la palabra de Dios para poder transmitir la verdad a aquellos que lo necesitan. Aquellos que de alguna forma están desorientados del verdadero Dios, o de los mandamientos, o de la ley de Dios, de los estatutos de Dios. Entonces, cuando un baterista está preparado en el conocimiento, en la palabra de Dios, y alguien de la iglesia le pregunta: oiga, yo tengo esta duda, y ese baterista lo puede hablar con fluidez la palabra y le puede decir: mira, así, 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 ¿verdad? ¿Verdad, Isaac? ¿Sabe qué? Mire, hermano, usted tiene duda, pero mire, yo le voy a comentar. La palabra de Dios nos enseña de esta manera, de esta manera y de esta manera. ¿Sabe cómo se queda el hermano que le preguntó? Wow, no solo sabe tocar la batería, también sabe hablar la palabra de Dios. Amén. Pero saben una cosa, que muchas veces nos enfocamos tanto en la música o a la alabanza y a tocar bonito, que perdemos el deseo o el estudio en las escrituras. Y hago un llamado a los levitas, porque esto es algo que Dios ordenó al pueblo de Dios. Amén. Y digo,
nos comienza, así como nosotros tenemos la responsabilidad como pastores de transmitir el mensaje, de hablar el mensaje, y muchas veces estamos en una lucha, y ahora qué voy a hablar, Señor, y ahora qué le voy a enseñar a tu pueblo. Y así también ustedes, cuando transmitan la alabanza, cuando ustedes ministren la alabanza, ¿verdad? Que Dios les dé una palabra de edificación en medio de la alabanza. ¿Sabe? He notado que el tiempo de alabanza que se ministra, que son 40 minutos, muy pocas veces se ministra palabra de Dios. La mayoría es un canto, un canto, un canto y un canto tras otro. Pero miren, ustedes como ministros en la alabanza, mientras estén adorando, cuando hay una conexión con Dios continuamente, y hay palabra de Dios en tu corazón, el que está ministrando, no hace falta que abras la Biblia, porque de pronto tú estás adorando y de pronto Dios te hace llegar un salmo, te hace llegar una palabra, y esa palabra tú se la transmites al pueblo, y cuando es Dios el que lo hace, el pueblo lo recibe y crece en el conocimiento de Dios, y crece en la palabra de Dios, y recibe la palabra de Dios. Amén. Porque hay palabra en nuestro corazón, hay palabra en nuestra vida. Dios te va a comenzar a usar mientras estés ministrando. Dios te va a comenzar a usar y vas a hablar la palabra de Dios, y no vas a necesitar recurrir a ver dónde está. No, porque la palabra de Dios va a estar en tu mente, va a estar en tu corazón, y va a surgir cuando Dios te dice que lo des. Amén. Cuando Dios te dice que lo hables, ahí va a surgir esa palabra de Dios. Aleluya. Por eso, levitas, tenemos esa responsabilidad de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Queremos que Dios quite toda tristeza, quite toda angustia, quite todo dolor en el pueblo de Dios. Dios lo puede hacer, pero tiene que haber transmitir el mensaje, transmitir la palabra de Dios. Y eso fue lo que los levitas hicieron. Amén. Cuando Esdras les da la orden, le dije: vayan ahora a convencer a todos los que están llorando, los que están tristes. Vayan y díganles que no tienen que estar tristes. Entonces el trabajo de estos hombres fue hablar la palabra de Dios de una manera que el pueblo lo entendía. Así, con bolitas y con palitos les explicaba al pueblo de Dios, ¿verdad? Así, de tal manera que el pueblo lo entendiera. Amén. Y a veces Dios nos ha puesto ahí para enseñar a alguien, y tenemos que enseñarle con bolitas y palitos, así, mire, así, 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 así. Gloria a Dios. Amén. ¿A cuántos de ustedes no les da tristeza que cuando alguien que ya se ha congregado en la palabra, en la iglesia, y de pronto, y sabe que no tiene que adorar a ídolos y que no tiene que adorar a los santos ni nada, y de pronto usted se da cuenta que esa persona vuelve a hacerlo? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido con esa tristeza en su corazón? Quizá, ay, pero es que ya se congregaba y mire, y ya fue a hincarse a tal, ya fue acá. ¿Verdad? ¿Cuánto no nos da tristeza en nuestro corazón? Pero es ahí donde Dios te dice: es que esa persona todavía no lo ha entendido bien. Tú tienes que hablarle con bolitas y palitos y explicarle: mira, aquí dice que esto no se debe de hacer así y así. Ese es el trabajo de los levitas, de instruir al pueblo, amén, en el conocimiento de Dios y de todos aquellos que Dios nos da el llamado. Pero mire, aquí entra otro asunto importante que quería hablarles. Dice en el verso 13. Dice el verso 13:
Y al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente. Ok, ya sé que ya está despierto. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Diga conmigo, cabezas de familias. Aleluya. Aquí es donde muchos que somos cabezas de hogar a veces estamos fallando. Como cabezas de hogar, como cabezas de familia. Y Dios siempre, si nosotros leemos toda la ley de Moisés, toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, Dios siempre puso al hombre bajo la responsabilidad de toda su casa. Dios siempre lo hizo así. Y aún desde la creación con Adán y Eva, Dios siempre puso al varón como la responsabilidad de toda su casa. Entonces, el pueblo de Dios sabía todo esto. El pueblo de Dios sabía, o ellos lo saben culturalmente. Culturalmente ellos se saben que el responsable de la casa es el hombre. Nada de la esposa, es el hombre. Es el responsable. Dios puso bajo sus hombros la responsabilidad del hogar, de la casa. Lo sabe el pueblo de Dios por cultura. Entonces, acá encontramos que todas las cabezas de familia, entonces, todos los padres de familia vinieron a Esdras. Vinieron a Nehemías. Hicieron como una asamblea, una junta de padres de familia. Y hacen lo siguiente, dice: y al día siguiente se reunieron los cabezas de familia y todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Para entender las palabras de la ley. Fíjense, cabezas de familia. Amén. Los sacerdotes, el sacerdote, los levitas, el gobernador del pueblo, para entender la ley de Dios. Y hallaron, fíjense lo que hallaron, porque cuando nosotros procuramos buscar, procuramos estudiar la palabra, estudiar la ley de Dios, vamos a encontrar siempre, vamos a encontrar cosas hermosas para nuestra vida, que a lo mejor antes desconocíamos, pero vamos a encontrar, o Dios nos va a dar muchas cosas, muchas instrucciones en su palabra que antes desconocíamos y que nos traen beneficio para nuestra vida. Entonces dice que hallaron escrito en la ley del Señor, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Dios en tabernáculo, en la fiesta solemne, en el mes séptimo. ¿Qué es lo que hallaron? Que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, hacer casas de campaña, salirse de sus casas, subirse al techo, salirse a las plazas y hacer sus casas de campaña y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos encontraron un tesoro en la ley de Dios y dijeron: esto es lo que hemos dejado de hacer. Se nos ha olvidado de dónde venimos. Se nos ha olvidado que un tiempo estuvimos en el desierto. Se nos ha olvidado que Dios siempre nos mantuvo vivos en el desierto.
que no nos faltó pan, que no nos faltó alimento, que no nos faltó vestido, que el calzado de nuestro pie no se desgastó. Se nos ha olvidado, y saben, hay muchas cosas que a nosotros se nos ha olvidado agradecer a Dios. Y el pueblo de Dios dice: se nos ha olvidado que tenemos que salir de nuestra comodidad. Se nos ha olvidado que tenemos que salir de nuestro confort. Se nos ha olvidado que tenemos que recordar qué es lo que Dios hizo por nosotros en el desierto y encontrar un tesoro grande ahí. Entonces dice que por orden de todos, cabezas de familia, el gobernador, el sacerdote, los levitas, comenzaron a ponerse a trabajar y a organizar al pueblo de Dios para celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto, iglesia? Aleluya. Es que el pueblo, amén, se alegró en ese momento, y se alegró en esa fiesta, y hubo una motivación en el pueblo de Dios, porque una vez más volvían a reencontrarse con la ley de Dios. Una vez más volvían a reencontrarse con todo lo que Dios les había ordenado. Aleluya. Y eso es lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, como padres de familia, amén, nos sentimos con esta responsabilidad y decimos: hay un llamado en la iglesia. Hay un llamado, aleluya, a los padres, a los cabezas de hogar. Yo siempre he dicho: los cabezas de hogar son los que más tenemos que estar en la iglesia. Pero a veces los cabezas de hogar somos los que mandamos los hijos a la iglesia. Usted vaya a la iglesia, órale. Mandamos a la esposa: usted vaya a la iglesia, órale, ¿verdad? Pero no, los cabezas de hogar son los que tenemos que ir al frente. Gloria al Señor. Y esto sucedió cuando Nehemías, después de que Nehemías da la ley de Moisés, después de que el pueblo comienza a llorar, entonces los cabezas de hogar dijeron: a ver, entonces vayamos nosotros a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y los cabezas de hogar, amén, entendieron que la responsabilidad cae sobre nosotros como cabezas de hogar para educar a nuestros hijos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Y cada padre de familia que estaba aquí en esa junta, en esa asamblea, cada padre de familia regresó a sus casas y le dijo a sus hijos: prepárense, vayamos a la montaña, cortemos las ramas, cortemos las ramas, traigámoslos y hagamos el tabernáculo, porque Dios lo mandó que lo hiciéramos y hace mucho tiempo que no lo hemos hecho, y volvamos a hacerlo. Cada padre de familia lo hizo. Amén. Ahora nos toca a nosotros como padres de familia hablarle a nuestros hijos de la importancia, ¿verdad?, de la importancia de escudriñar la palabra de Dios, de la importancia de que ellos sean educados por la palabra de Dios. Yo hablaba el día jueves que en lo secular, o allá afuera, o en el mundo, como comúnmente lo decimos, siempre va a haber personas malas, siempre van a haber influencias de los amigos, aún de las personas adultas, que siempre van a tener el deseo de hacernos mal, hacernos daños, influirnos hacia lo malo. Siempre va a haber. Habrán hombres perversos, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Habrán hombres perversos que nos engañarán. Entonces Dios nos llama a que nosotros, cabezas de hogar, amén, seamos los que tenemos que ir al frente de nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Y esto fue lo que estos hombres, como cabezas de hogar, tuvieron que hacer. Amén. Tuvieron que hacer, a sentir el llamado de Dios,
Porque además les decía, ellos culturalmente saben que su hogar, la responsabilidad de su hogar está sobre un hombre, sobre la cabeza de hogar. Cuando no hay un cabeza de hogar, bueno, el lugar lo toma la mujer. Pero mientras haya una cabeza de hogar, lo tiene el hombre. El hombre. Entonces, cuando ellos sintieron el llamado y dijeron, estamos fallando, sí, como cabezas de hogar estamos fallando, sí, no hemos hecho nuestro papel como hombres de hogar, como hombres de familia, no hemos hecho lo nuestro. Y es cuando se reúnen todos ellos, dice, a ver, ¿qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice Dios? Y encontraron este tesoro tan grande. Y como le decía, cada padre de familia se regresó a su casa, preparó a su familia y dijo, este es el día de la fiesta de las cabañas. Son 8 días que ellos celebran la fiesta de las cabañas, desde el primer día hasta el día octavo, ¿verdad? Celebran la fiesta de las cabañas. Amén. Y cada día dice que lo tienen que celebrar con alegría en su corazón. Ahora voy a leer lo que dice el verso 16. Dice, y salió pues el pueblo el verso 14, leamos todo esto, leamos todo este contexto. Dice, y hallaron escrito en la ley del Señor que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes en el mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las sus ciudades, por Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo y de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Y salió el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de las puertas de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande, muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de la casa de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue el día solemne, asamblea según el rito. Aleluya. Pongámonos de pie en esta mañana. Amén. Y yo quiero pues dejarles en su corazón que cuando la ley de Dios es impartida, cuando la ley de Dios, cuando como pastores, como levitas, como congregación, nos comprometemos a abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Disponemos nuestro corazón para escuchar su palabra, para oír su palabra. Dios comienza a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y hay muchas cosas que desconocemos, como el pueblo de Israel en esta historia que acabamos de leer, que ellos dice, esto no se había celebrado desde los tiempos de Josué, hijo de Nun, dice, no se había hecho la fiesta de los tabernáculos. Es algo que habían olvidado el pueblo de Dios hacerlo, pero les trajo a la memoria, les volvió a traer una vez más a la memoria. Pero cuando el pueblo de Dios se sumergió en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios quiso buscar en la ley
buscar en los mandamientos, buscar qué es lo que Dios había dejado a su pueblo. Y esto va a suceder, iglesia, cuando tú más busques de Dios y busques su palabra y leas su palabra y te sumerjas en la palabra de Dios y nos involucre a todos, tanto como le decía, pastores, músicos de la alabanza, a los servidores que están allá abajo, a la iglesia, a las cabezas de hogar sobre todo. Y hago un llamado a las cabezas de hogar, porque mire, nosotros somos los responsables de transmitir a nuestros hijos la ley y los mandamientos de Dios. Somos los responsables de hacerlo. Si no lo hacemos, ellos van a olvidar y se van a alejar de los mandamientos del Señor nuestro Dios, y ellos van a abandonar ese camino. Pero cuando tú como padre te sientas con tus hijos a hablar de la palabra de Dios, cuando tú como padre tomas ese papel de autoridad que Dios te ha delegado, que Dios te ha dado, y dices: ¿sabes qué, hijo? Mire, este es el tiempo de estudiar la palabra, este es el tiempo de leer su palabra. Y cuando tú como padre les transmites eso a tus hijos, ellos también los van a transmitir a sus hijos, y a su vez sus hijos lo van a transmitir a sus hijos, y nunca van a olvidar la ley del Señor su Dios, porque va a quedar en sus corazones. Aleluya. Entonces Dios nos involucra a todos y a todos los que estamos aquí, para que la ley de Dios, la palabra de Dios, esté en nuestros corazones. Cierra tus ojos y vamos a orar. Recuerda que siempre hay una oportunidad. Siempre Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Así como Dios le dijo a Esdras, Dios nos da a nosotros la oportunidad siempre de comenzar de nuevo. Aleluya. Y este es el tiempo de comenzar de nuevo. Si tú no te habías dado la oportunidad de estudiar su palabra y de enseñarle a tus hijos, hoy es la oportunidad de hacerlo. Hoy es la oportunidad de hacerlo, de transmitirle ese mensaje, transmitirle esa idea de Dios, es su palabra. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Oh Padre celestial.